La lluvia caía sin cesar sobre Manhattan, pintando la ciudad con un mosaico de luces y reflejos brillantes. En el interior de un lujoso ático con vistas a Central Park, Clare Westwood estaba sentada sola en una amplia sala de estar que podría rivalizar con el tamaño de un salón de baile. El vacío del espacio se sentía tan pesado como el peso que oprimía su pecho. Instintivamente, su mano se dirigió hacia su vientre, y la leve hinchazón bajo su palma fue un silencioso recordatorio de la vida que crecía en su interior, una vida a la que su marido, Adrian Westwood, parecía absolutamente indiferente. Adrian, director ejecutivo de Westwood Enterprises, era el epítome del éxito. Con sus penetrantes ojos azules, sus rasgos cincelados y un impecable sentido del estilo, dominaba cada habitación en la que entraba, pero su encanto y carisma, que una vez habían cautivado a Clare, habían sido reemplazados por un frío desapego. Últimamente, sus reuniones nocturnas, sus interminables viajes de negocios y sus respuestas cortantes la hacían sentir más como una extraña en su casa que como su esposa. Cuando el reloj dio la medianoche, el familiar clic de la puerta del ascensor anunció el regreso de Adrian. Clare se enderezó, alisándose la seda de su camisón, esperando que esa noche fuera diferente. Ella se dio la vuelta cuando él entró, con su traje a medida impecable a pesar del clima, el teléfono pegado a la oreja. Sí, necesito ese informe para mañana por la mañana, dijo, con voz aguda, sin prestarle atención a ella. Adrian, empezó a decir en voz baja, su voz apenas cortaba el aire tenso, ¿podemos hablar? Él levantó un dedo, indicándole que esperara mientras terminaba su llamada. Cuando finalmente terminó, suspiró profundamente y su mirada la recorrió por completo antes de posarse en el vaso de whisky que tenía sobre la encimera. ¿Qué pasa, Clare? Estoy exhausto, murmuró mientras se servía un trago. Clare sintió que su valor flaqueaba, pero siguió adelante. Se trata del bebé. Se quedó paralizado por un momento, luego tomó un largo sorbo de whisky, con expresión indescifrable. ¿Qué pasa con eso? El tono indiferente de su voz le provocó un escalofrío. Adrian, no se trata solo de mí, se trata de nosotros, de nuestra familia. Adrian dejó su vaso con un tintineo y se pasó una mano por el pelo. Clare, ya te lo he dicho antes, tengo que lidiar con muchas cosas en este momento. La empresa está pasando por una fase crítica. No puedo distraerme. ¿Distraerme? Su voz se quebró, el dolor se filtró a través de ella. ¿Nuestro hijo no es una distracción? Exhaló bruscamente, su paciencia se estaba agotando visiblemente. ¿Podemos no hacer esto esta noche? En ese momento Clare se dio cuenta de que estaba hablando con una pared. El hombre que una vez le había prometido el mundo ahora parecía incapaz de notar siquiera su dolor. No estoy segura de que quede mucho por discutir, susurró con voz temblorosa. Adrian no respondió. Simplemente se bebió el resto de su bebida y salió de la habitación, dejándola sola con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. A la mañana siguiente, Clare tomó una decisión. Ya no soportaba la soledad sofocante ni la sensación constante de ser invisible en su propio matrimonio. Empacar sus cosas no le llevó mucho tiempo, ya que, para empezar, no había aportado mucho de sí misma al mundo de Adrian. Le dejó una nota sencilla sobre el mostrador: Adrian, he decidido marcharme. Esta no es la vida que quiero para mí ni para nuestro hijo. Espero que encuentres lo que buscas. Clare. Cuando Adrian regresó a casa esa noche, notó el silencio inmediatamente. El suave zumbido habitual de la música que Clare tocaba de fondo no se oía. La llamó por su nombre y su voz resonó por todo el ático. No hubo respuesta. Entró en el dormitorio y encontró los cajones medio vacíos y el armario de ella extrañamente vacío. El pánico le invadió el pecho mientras corría a la cocina y veía la nota en la encimera. Lo leyó una vez, luego 2 veces, y las palabras lo atravesaron como si fueran fragmentos de vidrio. Adrian siempre había tenido el control de su empresa, su imagen y su vida, pero en ese momento sintió que todo se le escapaba de las manos. Intentó llamarla, pero el número le dio directamente al buzón de voz. Su siguiente llamada fue a su mejor amiga Emily, quien respondió con un vacilante: ¿Hola? ¿Dónde está?, preguntó Adrian, con voz temblorosa por primera vez en años. Adrian, tal vez deberías dejarla ir, dijo Emily con dulzura. Ella ha sido infeliz durante mucho tiempo. Ella necesita paz. Apretó la mandíbula. Emily, dime dónde está.
No puedo hacer eso, respondió ella, con un tono decidido. Ella merece espacio, Adrián. Dale eso. Adrián colgó, sintiendo frustración. Se sentó en el mostrador y miró la nota, con la mente acelerada. Clare siempre había estado allí, tranquila, paciente, comprensiva. Había dado por sentada su presencia, suponiendo que nunca se marcharía. Pero ahora ya no estaba. Clare, por su parte, había encontrado refugio en un pequeño pueblo costero, lejos del caos de Manhattan. El aire era fresco, el ritmo de vida más lento y, por primera vez en meses, sintió que podía respirar. Alquiló una modesta cabaña con vista al océano y pasó los días preparándose para el bebé y las noches mirando las olas romper contra la orilla. A pesar de la serenidad, le dolía el corazón. Había amado profundamente a Adrián, pero el amor no era suficiente cuando no era correspondido. Sabía que había hecho lo correcto al irse, pero la idea de criar a su hijo sola la llenaba de determinación y tristeza. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche tejiendo una pequeña manta, un auto se detuvo frente a la entrada. Se quedó sin aliento cuando reconoció el elegante vehículo negro. Adrián salió del vehículo, luciendo completamente fuera de lugar con su costoso traje en el rústico entorno. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces Adrián dio un paso vacilante hacia adelante, con una expresión que era una mezcla de pesar y desesperación. Clare, dijo, con una voz más suave de lo que ella jamás la había oído. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó ella, con un tono cauteloso. Se pasó una mano por el pelo y perdió su compostura habitual. Fui un tonto, Clare. No me di cuenta de lo que estaba perdiendo hasta que te fuiste. He cometido tantos errores, pero no puedo perderte. No lo haré. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras agarraba la manta en su regazo. No es tan sencillo, Adrián. Lo sé, dijo con la voz entrecortada. Pero haré lo que sea necesario para arreglarlo. Vuelve a casa o déjame quedarme aquí contigo. No me importa la compañía ni nada más. Solo te quiero a ti y a nuestro bebé. Clare escrutó su rostro, buscando sinceridad, y la encontró en la emoción cruda que brillaba a través de su exterior generalmente estoico. ¿Pero podía confiar en él? ¿Podría realmente cambiar? Adrián estaba de pie en el porche, la brisa marina alborotando su cabello, generalmente perfecto. Allí parecía más pequeño, casi vulnerable, nada parecido al multimillonario y seguro de sí mismo que Clare había conocido. Por primera vez en su relación, sintió que tenía la sartén por el mango, pero eso no le produjo ninguna satisfacción. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre, donde el bebé se movió suavemente, como si percibiera la tensión en el aire. Adrián, dijo finalmente, con voz firme pero con un dejo de cansancio. No puedes venir aquí y decir que lo sientes. ¿Sabes cuántas noches lloré hasta quedarme dormida? ¿Cuántas veces traté de comunicarme contigo y me ignoraste como si no importara? Se acercó un paso más y sus zapatos lustrados crujieron contra la entrada de grava. Lo sé, Clare, y tienes razón. Te fallé una y otra vez. Prioricé todo lo demás menos a ti, y me odio por eso. Ella apartó la cara, no queriendo dejar que él viera las lágrimas que amenazaban con derramarse. Odíate todo lo que quieras, Adrián. Eso no reparará el daño. Por un momento, el silencio permaneció entre ellos, roto solo por el lejano estruendo de las olas. Los hombros de Adrián se desplomaron, su confianza habitual desapareció. Déjame arreglarlo, suplicó. Me quedaré aquí. Haré lo que sea necesario para demostrarte que he cambiado. Clare sacudió la cabeza y alzó la voz. ¿Cambiado? Adrián, la gente no cambia de la noche a la mañana. ¿Qué pasará cuando la novedad de esto pase, cuando la empresa llame o surja alguna crisis? ¿Volveré a ser un asunto secundario? Ya me he alejado de la empresa, dijo Adrián, con tono urgente. Dejé las operaciones diarias en manos de la junta directiva. Necesitaba venir aquí contigo. Clare giró la cabeza hacia él con incredulidad en el rostro. ¿Te echaste atrás?, preguntó, con una voz que denotaba sorpresa y escepticismo. Nunca te habías tomado ni un día libre antes. Adrián asintió y dio otro paso hacia él. Porque pensé que eso era lo que significaba el éxito. Trabajar incansablemente,
construir un imperio. Pero nada de eso importa sin ti, Clare. Creí que estaba protegiéndonos, proveyendo para nosotros. Pero solo te estaba alejando. El peso de sus palabras flotaba en el aire. La mente de Clare corría mientras intentaba reconciliar al Adrián que estaba frente a ella con el hombre que había dejado atrás. ¿Podría ser realmente la misma persona? ¿O era solo otro momento fugaz de claridad que se desvanecería tan pronto como la vida real volviera a aparecer? Señaló el pequeño banco del porche. Si te quedas, tenemos que hablar de verdad. Adrián la siguió y se sentó con cautela a su lado, como si temiera que un movimiento en falso pudiera romper el frágil hilo que aún los conectaba. Su mirada se desvió hacia su vientre y sus ojos se suavizaron. ¿Cómo está el bebé?, preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. Clare se colocó una mano protectora sobre la barriga. Está sano, por lo que sé. He estado yendo solo a todas las citas. La culpa en los ojos de Adrián era palpable. Debería haber estado allí, dijo con la voz quebrada. Me lo perdí todo. La primera ecografía, oír los latidos del corazón, me lo perdí todo. Sí, lo hiciste, dijo Clare sin rodeos. Y tuve que soportarlo todo sola. La emoción, el miedo, la incertidumbre. Te necesitaba, Adrián, y no estabas allí. Extendió la mano, vacilante, antes de posarla suavemente sobre la de ella. Déjame estar aquí ahora, dijo, con un tono lleno de desesperación. Por favor, Clare. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranja y rosa, hablaron. Por primera vez en meses hablaron de verdad. Clare se sinceró y contó la noche que pasó llorando en su enorme cama vacía. Habló de la soledad, el resentimiento y la profunda tristeza que la habían consumido. Adrián escuchó, sus defensas habituales desaparecieron, su atención se centró únicamente en ella. No me di cuenta de lo mucho que te había presionado, admitió Adrián, con voz temblorosa. Pensé que si trabajaba más duro y ganaba más, podría darte todo lo que merecías. Pero ahora veo que no te di nada que importara. Clare lo observó con el corazón dolorido, con una mezcla de anhelo y cautela. Las palabras son fáciles, Adrián. Las promesas son fáciles. Pero lo que importa son las acciones. Te lo demostraré, dijo con tono decidido. Sea lo que sea, te lo demostraré. Los días siguientes trajeron un ritmo inquieto a sus vidas. Adrián, fiel a su palabra, se quedó en la pequeña habitación de invitados en la parte trasera de la cabaña. Cambió sus trajes a medida por ropa sencilla, más apropiada para el relajado pueblo costero, y parecía decidido a demostrar su sinceridad. Ayudaba a Clare con las tareas domésticas. Le llevaba el té por las mañanas e incluso la acompañaba a una cita prenatal. Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción cuando escuchó por primera vez los latidos del corazón del bebé. Pero a pesar de sus esfuerzos, Clare luchaba por bajar la guardia. Su corazón quería creer en él, pero su mente repetía las innumerables veces que la había decepcionado antes. Una tarde, mientras caminaban por la orilla, Adrián se volvió hacia ella. ¿Por qué este lugar?, preguntó. ¿Por qué viniste aquí? Clare hizo una pausa y miró hacia el horizonte. Es tranquilo, dijo simplemente. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar, para descubrir quién soy sin ti. Sus palabras le dolieron, pero Adrián asintió, comprendiendo. ¿Y tú lo has hecho?, preguntó con cautela. Ella se volvió hacia él, con expresión indescifrable. Todavía lo estoy descubriendo. A medida que pasaban las semanas, empezaron a surgir pequeños momentos de conexión. Una noche, cocinaron juntos la cena en la pequeña cocina. Al principio, sus movimientos eran torpes, pero poco a poco se fueron volviendo más naturales. Otra noche, Adrián encontró una vieja guitarra en el ático y tocó una torpe versión de una canción que a Clare le encantaba, lo que la hizo reír por primera vez en meses. Pero por cada paso que daba, había tropiezos. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, el teléfono de Adrián sonó con un mensaje de la compañía. El humor de Clare empeoró de inmediato y sus temores y dudas volvieron a apoderarse de ella. Dijiste que te habías retirado, dijo ella, con tono cortante. Lo hice, respondió Adrián, mostrándole la pantalla. Es solo una actualización rápida.
No responderé. Pero el daño ya estaba hecho. Los muros de Clare volvieron a levantarse y el avance tentativo que habían logrado parecía esfumarse. No fue hasta que llegó una tormenta una noche que la presa finalmente se rompió. El viento aullaba afuera y la lluvia golpeaba las ventanas. Clare, incapaz de dormir, encontró a Adrián sentado en la sala de estar, mirando fijamente el fuego. ¿No pudiste dormir?, preguntó con voz suave. Él levantó la vista con expresión cansada. No. Sigo pensando en todo lo que he hecho mal. Clare se sentó a su lado, la luz del fuego proyectaba sombras parpadeantes sobre su rostro. Adrián, empezó a decir, vacilante, ¿qué estás haciendo aquí realmente? ¿Se trata de un sentimiento de culpa? ¿O en realidad quieres ser padre? ¿Un marido? Se volvió hacia ella, con los ojos llenos de emoción cruda. Quiero ser todo lo que no fui antes, Clare. Para ti, para nuestro hijo. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero te lo ruego. Le dolía el corazón por su vulnerabilidad, pero permaneció en silencio, con el peso de su decisión sobre ella. ¿Podría perdonarlo de verdad? ¿Podría confiar en que se quedaría, en que sería el compañero y el padre que necesitaba? La tormenta seguía rugiendo afuera, pero en su interior comenzó a arder una esperanza silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, Clare se permitió imaginar un futuro en el que pudieran reconstruir lo que se había roto. Los días se convirtieron en semanas, cada una marcada por una tenue danza de avances y retrocesos entre Adrián y Clare, aunque ella apreciaba las pequeñas formas en que él demostraba que se esforzaba, llevándole flores del mercado, preparándole el desayuno o sentándose con ella en las clases prenatales. El corazón de Clare se mantuvo cauteloso. La confianza no era algo que pudiera conceder fácilmente, no después de los meses de abandono y las interminables noches de soledad, pero en el fondo podía sentir que una parte de sí misma se ablandaba, una brizna de esperanza que comenzaba a florecer. La asustaba más de lo que quería admitir. Una mañana fresca, Adrián le propuso que fueran juntos a la ciudad. «Has estado demasiado tiempo encerrada en casa», le dijo mientras le servía un vaso de jugo de naranja recién exprimido. «Tomemos un poco el aire y exploremos un poco. Hay un mercado de agricultores junto al puerto». Clare dudó. Había mantenido su nueva vida deliberadamente pequeña y privada, y la idea de salir con Adrián a su lado era como invitar al mundo a entrar de nuevo. Aún así, cedió y se dijo a sí misma que solo era una salida corta. El mercado estaba lleno de gente, con el parloteo de los vendedores y el aroma de los productos horneados y el agua salada. Adrián se quedó cerca de Clare y su presencia atraía las miradas de los transeúntes. Incluso vestido con ropa informal, su aura de autoridad y riqueza era inconfundible. Mientras paseaban entre puestos coloridos, una mujer se les acercó, una vendedora de mediana edad con una sonrisa amable y un ojo agudo para los detalles. «Qué pareja tan encantadora», comentó con calidez, su mirada se posó en el vientre de Clare. «Y felicitaciones. ¿Cuándo nacerá el pequeño?». Clare se puso rígida, sin saber cómo responder, pero Adrián intervino con suavidad. «A finales de mayo», dijo, con un orgullo en la voz que sobresaltó a Clare. La vendedora sonrió radiante. «Supongo que es su primer hijo». «Sí», respondió Adrián antes de que Clare pudiera corregirlo. Su mano le rozó la espalda, un gesto protector que le provocó un calor inesperado. Ambos estábamos muy emocionados. Clare sonrió cortésmente, pero su mente estaba agitada. Las palabras y acciones de Adrián parecían genuinas, pero ¿estaba realmente emocionado o era solo parte de la actuación? Odiaba lo cínica que se había vuelto, pero no podía permitirse el lujo de dejarse llevar por el encanto y las promesas nuevamente. Más tarde esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego con tazas de té, Clare decidió enfrentarse a los pensamientos que habían estado hirviendo a fuego lento durante todo el día. «Le dijiste a ese vendedor que estamos emocionados», comenzó, con voz cuidadosamente neutral. Adrián levantó la vista, sorprendido por el cambio repentino en la conversación. «¿No es así?», preguntó frunciendo el ceño. «Tengo miedo», admitió. «He tenido miedo desde el momento en que me enteré de que estaba embarazada, y durante meses estuve sola en ese terror». Adrián dejó su taza y se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de ella. «Clare, yo también estoy aterrorizado»,
Pero no quiero que te enfrentes a nada de esto sola nunca más. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero estar aquí para ti, para todo. Se le hizo un nudo en la garganta y la sinceridad de su voz le hizo vibrar algo muy profundo en su interior. Las palabras son fáciles, Adrián, dijo en voz baja, haciéndose eco de su anterior sentimiento. Las acciones importan, lo sé, dijo, y te lo demostraré. Pero justo cuando los frágiles hilos de su relación empezaban a entrelazarse, surgió una complicación inesperada. Una noche, mientras preparaban la cena, Adrián recibió una llamada. El tono de llamada, agudo e intrusivo, rompió la paz del momento. Miró la pantalla y apretó la mandíbula. ¿Trabajo?, preguntó Clare. Su voz estaba teñida de sospecha. Él asintió. Es la junta directiva. Me han estado presionando sobre un acuerdo del que me retiré. Clare se cruzó de brazos y sintió una opresión en el pecho por el familiar dolor de estar en segundo lugar. Pensé que habías dicho que habías entregado todo. Lo hice, dijo Adrián rápidamente. Pero este trato es importante. Solo necesito atender esta llamada. Sin esperar su respuesta, salió al porche y dejó a Clare sola en la cocina. Intentó concentrarse en cortar verduras, pero sus manos temblaban de ira. El sonido de la voz de Adrián, tranquila, mesurada, segura, se filtró a través de la ventana. Un recordatorio del hombre que había sido durante tanto tiempo. Un hombre que priorizaba los negocios por encima de todo lo demás. Cuando regresó, Clare estaba sentada a la mesa, con expresión gélida. ¿Qué era tan importante que no podía esperar?, preguntó con voz aguda. Adrián suspiró y se pasó una mano por el pelo. Es una fusión, en la que he estado trabajando durante más de un año. La junta está nerviosa porque me hice a un lado y querían que me tranquilizara. Tranquilización, repitió Clare, con un tono incrédulo. Adrián, ¿te escuchas? Me prometiste que estabas aquí, que te habías alejado para concentrarte en nosotros, y ahora has vuelto a atender llamadas como si nada hubiera cambiado. Esto no es como antes, insistió Adrián. No voy a volver a trabajar a tiempo completo. ¿Solo? Pero ni siquiera pudiste decirles que no, interrumpió Clare. ¿Cómo se supone que debo creer que algo es diferente? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, y los hombros de Adrián se hundieron bajo el peso de su decepción. Lo estoy intentando, Clare, dijo en voz baja. Realmente lo estoy intentando. Esa noche, durmieron en habitaciones separadas por primera vez desde que Adrián había llegado. La distancia entre ellos parecía un abismo, y mientras Clare permanecía despierta en la oscuridad, no podía quitarse de la cabeza el temor de que este era un ciclo condenado a repetirse. A la mañana siguiente, Adrián se había ido. Al principio, Clare pensó que se había ido por completo, con el corazón acelerado por el pánico y la ira, pero luego encontró una nota en la encimera de la cocina. Clare, no voy a renunciar a nosotros. Solo necesito ocuparme de algunas cosas. Volveré pronto, Adrián. Pasaron 2 días sin noticias suyas. Clare intentó convencerse de que no le importaba, pero el silencio la carcomía. Al tercer día, su frustración llegó a su punto álgido. Tomó el teléfono y revisó los mensajes que había intentado ignorar. Adrián le había enviado actualizaciones, breves notas de disculpa explicándole que estaba en Nueva York ocupándose de la fusión, pero eso solo avivó su ira. Finalmente, marcó su número, con las manos temblando a partes iguales de furia y miedo. Él contestó al segundo timbre. Clare, dijo con voz aliviada, estaba a punto de llamarte. ¿Qué demonios estás haciendo, Adrián?, preguntó con voz temblorosa. Dijiste que estabas aquí para ayudarnos, pero en cuanto te llamó el trabajo, corriste de regreso. No corrí, dijo con firmeza. Vine aquí para asegurarme de poder irme para siempre. Ella hizo una pausa, sus palabras la tomaron por sorpresa. ¿De qué estás hablando? Estoy ultimando el trato, explicó Adrián. Y una vez que esté cerrado, me retiraré de forma permanente. Voy a vender mis acciones en la empresa, Clare. Ya no quiero nada que me ate a esa vida. Se quedó sin aliento, una mezcla de incredulidad y esperanza cautelosa la inundó. ¿Vas a venderlo todo? Sí, dijo. Me di cuenta de que la compañía no me define. Tú y nuestro hijo, eso es lo que importa.
La siguiente vez que Clare vio a Adrián, fue como si se hubiera quitado un peso de encima. Llegó a la cabaña con aspecto cansado pero más ligero, con una expresión llena de tranquila determinación. Lo que dije fue en serio, le dijo mientras estaban en el porche. No más distracciones, no más excusas. Ahora solo quedamos nosotros. Clare escrutó su rostro, buscando cualquier rastro del hombre que una vez estuvo tan consumido por la ambición. Todo lo que vio fue sinceridad. Las siguientes semanas transcurrieron en un mar de pequeños y constantes pasos hacia la reconstrucción de la confianza. Adrián se hizo más presente, más atento a las necesidades de Clare. La acompañaba a todas las citas médicas. Leía libros para padres e incluso pintó la habitación del bebé de un azul suave y relajante. Pero el cambio más grande no fue lo que Adrián hizo, sino cómo escuchó. Por primera vez en su relación, Clare se sintió realmente vista y escuchada. Y poco a poco comenzó a bajar la guardia. Una noche, mientras estaban sentados en la playa viendo la puesta de sol, Adrián se volvió hacia Clare con expresión seria. Sé que tengo un largo camino por recorrer para demostrar mi valía, dijo, pero quiero que sepas que no me iré a ninguna parte, nunca. El corazón de Clare se llenó de emoción. Por primera vez en meses sintió un destello de algo que no se había atrevido a esperar, paz. La mañana del día previsto para el parto llegó con una calma poco habitual en Clare. La ciudad costera, a menudo acompañada por el ritmo constante de las olas rompientes, parecía inusualmente tranquila, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Clare, sin embargo, estaba lejos de estar serena. A pesar de la presencia inquebrantable de Adrián durante los últimos meses, la duda aún persistía en los rincones de su mente. Caminaba de un lado a otro por la sala de estar de su modesta cabaña, con la mano apoyada en su vientre hinchado. Adrián estaba en la cocina preparando el desayuno, con movimientos deliberados y concentrados. El aroma a café recién hecho y tostadas con mantequilla flotaba en el aire, pero Clare apenas lo notó. Sus pensamientos estaban en otra parte, enredados en los hilos de la incertidumbre. ¿Qué tienes en mente? La voz de Adrián interrumpió su ensoñación. Estaba de pie en la puerta, sosteniendo un plato de huevos revueltos y tostadas, con el ceño fruncido por la preocupación. Clare dejó de caminar de un lado a otro y lo miró a los ojos. ¿Y si no estoy preparada para esto?, preguntó. Su voz apenas era más que un susurro. Adrián dejó el plato y cruzó la habitación hacia ella. Le tomó las manos con delicadeza entre las suyas, con un tacto cálido y firme. Serás una madre increíble, Clare, le dijo, con una voz llena de tranquila convicción, y voy a estar aquí contigo en cada paso del camino. Ella quería creerle. En los últimos meses, Adrián había mostrado una faceta de sí mismo que ella nunca había visto antes. Un hombre paciente, atento y profundamente comprometido. Pero el miedo a que la decepcionaran de nuevo persistía, como una sombra que se negaba a desaparecer. Antes de que pudiera responder, un dolor agudo recorrió su abdomen y le robó el aliento. Jadeó y se aferró al brazo de Adrián para sostenerse. ¿Clare? Su voz estaba cargada de pánico mientras la guiaba hacia el sofá. ¿Qué pasa? Ella respiró temblorosamente, con el rostro desencajado por el dolor. Creo que está empezando. Los ojos de Adrián se abrieron de par en par. ¿El bebé? Ella asintió, agarrándose del borde del sofá mientras otra contracción recorrió su cuerpo. Sí, tenemos que ir al hospital. El trayecto hasta el hospital fue un torbellino de movimientos apresurados y creciente tensión. Adrián no dejaba de mirar a Clare, con los nudillos blancos mientras agarraba el volante. Ella intentó mantener la calma, concentrándose en su respiración, pero la intensidad de las contracciones lo hacía casi imposible. Cuando llegaron, un equipo de enfermeras se la llevó rápidamente a una habitación privada. Adrián permaneció a su lado, su presencia fue un ancla firme en el caos. Le sostuvo la mano durante cada contracción, susurrándole palabras de aliento incluso cuando su agarre amenazaba con aplastarle los dedos. Lo estás haciendo muy bien, dijo con voz firme a pesar del pánico que bullía bajo la superficie. Solo un poco más. Clare le lanzó una mirada fulminante entre respiraciones agitadas. Es fácil decirlo. A pesar del dolor, Adrián logró esbozar una pequeña sonrisa. Tienes razón. Pasaron las horas, cada una más larga que la anterior.
La sala se llenó del pitido rítmico de los monitores y del zumbido bajo del personal médico que entraba y salía apresuradamente. Adrián permaneció al lado de Clare, sin apartar la mirada de su rostro. Finalmente, el médico anunció que había llegado el momento. El corazón de Clare se aceleró mientras una oleada de adrenalina la recorría. Apretó la mano de Adrián y sus ojos se encontraron con los de él. «Quédate conmigo», susurró con voz temblorosa. «No me voy a ir a ninguna parte», prometió. El parto fue agotador, un torbellino de dolor y esfuerzo que dejó a Clare completamente agotada. Pero cuando el llanto de un bebé llenó la habitación, todo su dolor se desvaneció. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras la enfermera colocaba un pequeño bulto que se retorcía en sus brazos. «Es un niño», dijo la enfermera con una cálida sonrisa. Clare miró a su hijo, con el corazón henchido de un amor tan profundo que la dejó sin aliento. Sus diminutos dedos rodearon los suyos y ella se maravilló ante el pequeño milagro perfecto que había traído al mundo. Adrián se inclinó sobre su hombro, con una expresión que era una mezcla de asombro y pura alegría. «Es perfecto», susurró, con la voz cargada de emoción. Clare lo miró, con lágrimas en los ojos. «Lo hicimos», dijo suavemente. Él asintió y le dio un beso en la frente. «Lo hiciste, eres increíble». En los días siguientes, la cabaña se llenó de un nuevo tipo de caos. Los llantos de un recién nacido, el arrastrar de Adrián mientras aprende a cambiar pañales y el flujo interminable de visitantes del pequeño pueblo, cada uno trayendo regalos y felicitaciones. Adrián se entregó a la paternidad con la misma determinación que una vez había reservado para su carrera. Estaba despierto para cada comida de medianoche, cada cambio de pañal y cada momento para calmar a su hijo para que volviera a dormir. Clare lo miró con una mezcla de gratitud e incredulidad, mientras sus muros se desmoronaban lenta pero seguramente. Una noche, mientras estaban sentados en el porche con su hijo durmiendo profundamente en su cuna, Adrián se volvió hacia Clare. El sol poniente los bañó con una cálida luz dorada y, por un momento, el mundo se quedó en silencio. «Necesito decirte algo», dijo, con la voz teñida de nerviosismo. Clare inclinó la cabeza y lo observó. «¿Qué es?» Adrián metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se quedó sin aliento cuando él lo abrió y reveló un delicado anillo de diamantes. «Sé que te he decepcionado antes», comenzó, con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. «Pero te prometo, Clare, que no soy el mismo hombre que era. He aprendido lo que realmente importa, y eres tú y nuestro hijo. Eres mi familia, mi hogar». Respiró profundamente, sin apartar la mirada de ella. «¿Te casarás conmigo otra vez?» «No por obligación ni por apariencias, sino porque te amo, siempre te he amado». Las lágrimas brotaron de los ojos de Clare mientras miraba al hombre que tenía frente a ella. Este no era el Adrián con el que se había casado años atrás. Era un hombre que había enfrentado sus defectos, que había luchado por ser mejor, no por sí mismo, sino por ella y por su hijo. «Sí», susurró, con la voz temblorosa por la emoción, «sí, me casaré contigo». El rostro de Adrián se iluminó con una sonrisa radiante y le puso el anillo en el dedo. La abrazó y la abrazó como si nunca hubiera tenido intención de soltarla. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos y alegría silenciosa. Su segunda boda fue un pequeño e íntimo evento celebrado en la playa cerca de su cabaña. El sol se ocultaba en el horizonte mientras Clare caminaba por el pasillo improvisado, con el vestido ondeando suavemente con la brisa. Adrián la esperaba en el altar, con su hijo acunado en sus brazos. Cuando intercambiaron votos no hubo pretensiones, ni promesas grandilocuentes, solo dos personas, imperfectas pero profundamente enamoradas, comprometiéndose a construir una vida juntos. A medida que pasaban los años, la pequeña familia crecía en amor y risas. Adrián nunca regresó al mundo de los negocios de alto riesgo y optó por invertir su tiempo en su familia y en la comunidad. Clare abrió una pequeña boutique en la ciudad, donde vendía artesanías hechas a mano y artículos para bebés inspirados en su hijo. ¿Y Adrián? Se convirtió en el tipo de padre y esposo que Clare siempre había deseado, presente, cariñoso y profundamente devoto. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego con su hijo, que ya era un niño pequeño, jugando a sus pies, Clare miró a Adrián. La luz de las llamas danzaba sobre su rostro, resaltando las líneas grabadas por el tiempo y el crecimiento. «Estás mirándome fijamente», dijo,
con una sonrisa burlona tirando de sus labios. Clare se encogió de hombros, con los ojos brillantes, solo pensando en lo lejos que habíamos llegado. Adrián tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. No lo habría logrado sin ti. Apoyó la cabeza en su hombro, con el corazón lleno. Por primera vez en mucho tiempo se sintió verdaderamente en paz, y mientras el sonido de la risa de su hijo llenaba la habitación, Clare se dio cuenta de que a veces los viajes más difíciles conducen a los destinos más hermosos.